Quiero dar las gracias a la Junta Directiva de ABESO por su invitación a participar en el séptimo Congreso Nacional de esta asociación para hablarles de un tema muy interesante como es el de la cirugía metabólica en el paciente no obeso, es decir, el paciente con índice de masa corporal menor que 30. Para ello podemos remontarnos al año 2010, donde Henry Buchwald, en un interesante editorial publicado en la prestigiosa revista Sword, describe el concepto como la manipulación quirúrgica de un órgano o sistema de órganos normal para lograr un resultado biológico, un efecto, para una posible ganancia de salud. Pero hace énfasis también en que es importante incluir en el concepto de cirugía metabólica los mecanismos mediante el cual esta cirugía lleva a cabo sus cambios. Y esto no nace en el 2010, esto viene desde unos años atrás, cuando Francesco Rubino, en el año primero 2004 y luego en el 2008, dice y enfatiza que la cirugía gastrointestinal abre un mundo hasta ahora desconocido, donde pareciera, como lo describe en este artículo del Diabetes Care del 2008, que es una enfermedad intestinal operable. Posteriormente, un par de años después, nuestro gran amigo, el doctor Manuel García Caballero, que en paz descanse, publica este interesante libro sobre la cirugía para la diabetes, en el cual tuvimos el honor de escribir el capítulo para la cirugía metabólica en no obesos, y enfatiza el, el concepto de que esto es el gran descubrimiento de la cirugía bariátrica. Y efectivamente, como decía el doctor Budwal en su edición, efectivamente, como decía el doctor Budwal en su definición de eh, cirugía metabólica, debemos mencionar y estudiar los mecanismos de acción. Como no es parte de esta presentación, solamente los vamos a enunciar, comenzando por decir que la restricción, es decir, el menor aporte de calorías, es un elemento muy importante, muy bien conocido, pero también hay otros mecanismos muy bien eh, estudiados, como son los del intestino anterior, los del intestino posterior con los cambios hormonales del GLP-1, GIP y PYY, la neoglucogénesis portal y otros mecanismos como la modificación en los gases biliares, las citoquinas del adipocito y el microbioma intestinal. Ahora bien, esto terminó de configurar un concepto ya muy claro que desde ese momento, que es el arreglo de la anatomía del tracto gastrointestinal superior, que puede afectar la homeostasis de las células beta, como lo escriben el doctor García Caballero y el doctor Martínez Moreno en este interesante artículo de nutrición hospitalaria del 2013. Y ellos están apalancados en este excelente trabajo del doctor Klein y el doctor Cohen, publicado en el 2012, con una eh, técnica quirúrgica que no se quedó, que es el bypass de duodenojejunal. Pero ahí describen básicamente que las células beta del páncreas mejoran 2 o 3 veces su función con solamente este arreglo anatómico. Ahora bien, ¿qué tenemos? En pacientes con índice de masa corporal mayor de 35, es decir, los obesos moderados, ya sabemos, como podemos ver claramente en este metaanálisis del Dr. Buchwald publicado en esta prestigiosa revista en el 2009, que efectivamente al cabo de 2 años hay dos técnicas quirúrgicas que producen excelentes resultados, como son el bypass gástrico, donde se logra una remisión o una resolución, decía él que es remisión del 70.9%, y con las derivaciones biliopancreáticas llegue casi a un 95%. Pacientes obesos leves también podemos extrapolar estos resultados
y podemos decir que es tan efectiva como en los obesos moderados y en los mórbidos, que es tan segura, ya que la morbimortalidad es similar a la operación de la vesícula y que definitivamente estos resultados los podemos extrapolar. Hay un trabajo muy importante del doctor Philip Schauer, publicado en New England Journal of Medicine, randomizado con seguimiento de 5 años, publicado en esta revista en el año 2017, donde definitivamente el tratamiento quirúrgico es superior al tratamiento médico, donde al cabo de 5 años no hay ningún paciente en remisión con tratamiento médico y logramos entre 35% con la gastrectomía vertical, como lo ven aquí señalado en rojo, y en verde en el bypass gástrico se logra a los 5 años una remisión de la enfermedad que puede llegar casi a un 60%, un 55, 58% en ese trabajo. De manera que no hay discusión en los pacientes obesos que el tratamiento quirúrgico, ya sea con exclusión duodenal o sin exclusión duodenal, es superior al tratamiento médico. Ahora bien, ¿qué tenemos en pacientes no obesos? Primero, debemos decir que hoy por hoy esto es considerado una cirugía experimental y requiere ser aprobada por un comité de bioética. Segundo, ¿sobre qué criterios vamos a trabajar para saber cuál es el mejor procedimiento? Pensamos que debe ser el más efectivo, seguro, técnicamente sencillo, con menor costo, con niveles de evidencia claros y que no haya o que tenga la menor recurrencia posible. Okay. Definitivamente debe ser un procedimiento que incluya la restricción y la exclusión duodenal, que tenga poca morbimortalidad, que sea de fácil ejecución, que se utilice la menor cantidad de material de engrapado, que ocupe poco tiempo quirúrgico o el menor tiempo quirúrgico posible, que tengamos niveles de evidencia suficientes para ratificar el tratamiento y que tengamos buen seguimiento a largo plazo. Algunas de las técnicas que se utilizan hoy en día: la banda gástrica ajustable, la gastrectomía vertical, el bypass gástrico en IDE-RUX o de una sola anastomosis, la derivación biliopancreática con o sin cruce duodenal, el bypass duodeno-yeyunal, el duodeno-yeyunal con gastrectomía vertical, ya sea en IDE-RUX o de una sola anastomosis, el bypass sin exclusión duodenal más gastrectomía vertical, y las 3 técnicas descritas por el doctor De Paula, que son la interposición ileal, con gastrectomía vertical o con gastrectomía vertical derivada. Estas son 14 técnicas hoy en día aceptadas. Hay otras técnicas un poco más pequeñas, con menos invasivas, pero que no dan los mismos resultados. Entonces, en pacientes con índice de masa corporal menor que 30, tenemos que los pacientes se operan con exclusión duodenal. Y básicamente lo que está publicado es cruce duodenal de una sola anastomosis, cruce duodenal en IDE-RUX, bypass duodeno-yeyunal sin gastrectomía vertical, la gastrectomía vertical con interposición ileal, el bypass gástrico de una anastomosis, el mini gastric bypass, el IDE-RUX y la técnica de Scopinaro. Aunque esta tabla nos luzca muy compleja, aquí están los criterios de los que estábamos hablando: que haya poca dificultad técnica, que tenga buena resolución, la morimortalidad que sea baja, costo y niveles de evidencia. Si nosotros revisamos detenidamente este cuadro, que parece muy complejo, nos podemos encontrar que existe una técnica que es la gastrectomía vertical con bypass duodeno-yeyunal de una sola anastomosis, que a pesar de que requiere un poco más de habilidad, tiene una morimortalidad que es bastante similar a las otras técnicas, con un costo que no es el más alto, con buenos niveles de evidencia
y que tiene un buen porcentaje de remisión de la enfermedad. En pacientes con índice de masa corporal por debajo de 30, solo hay publicado un metaanálisis y se hizo en el año 2015, dirigido por el doctor Bascota. En este trabajo se buscaron 662 trabajos en Cochrane y se escogieron 10 trabajos para el análisis. Y de esos 10 trabajos, prácticamente la mitad hoy en día no han tenido continuidad porque la técnica no ha dado buenos resultados. Como podemos apreciar, en el marco rojo aparecen 4 trabajos: el trabajo de Ramos y el trabajo de Gelonese en Brasil y el trabajo de Lee. Estos 3 trabajos solamente excluyeron el duodeno manteniendo el estómago. Esta técnica no se quedó. No se quedó porque tuvo muchas complicaciones, los pacientes no perdían peso, había algo de descenso de la hemoglobina glicosilada, pero no dieron buenos resultados. Y los trabajos de Paula, con las 3 variantes que mencionamos anteriormente, tampoco, porque es una técnica muy compleja con una morimortalidad muy alta. En negro tenemos los trabajos que se publicaron entre el 2008 y el 2015, donde destacan el trabajo de Kim y el trabajo de Manuel García Caballero, que fueron bypass gástrico de una sola anastomosis, el trabajo de Scopinaro con su técnica de derivación biliopancreática, una publicación nuestra del cruce duodenal corto en IDRUX, publicada en el 2015 en Obesity Disorder, y los trabajos de Dixon de bypass gástrico en IDRUX. Este último trabajo solamente habla de la adiponectina y la leptina. Es importante destacar que ninguno de estos trabajos han tenido seguimiento más allá de 2 años, por lo menos no publicado. Nosotros estamos ahorita revisándolo y más adelante le daremos nuestra data. En esa época, cuando comenzó el concepto de la cirugía metabólica, aparecieron estos primeros trabajos, el trabajo de Cohen y el trabajo de Almino Ramos, que ya mencionamos que no dieron buenos resultados. Aquí está el trabajo de Cohen y Klein, que lo mencioné anteriormente, que tuvo el valor académico de empezar a medir la función de la célula beta y efectivamente su mejoría, pero no dio buenos resultados porque no logró objetivos que se plantearon, igual que el trabajo de Ferli y el trabajo de Lee, y esto lo podemos apreciar claramente cuando comparamos el descenso de la hemoglobina glicosilada que se logró en nuestro trabajo. Fíjense que prácticamente por debajo del 6%. Cohen fue solamente en 2 casos, pero no eran todos, sino pacientes obesos leves. Klein, Cardoso, Lee y Ferli hicieron esta técnica, pero no tuvieron buenos resultados. De manera que pareciera que hay que adicionar a la derivación duodeno-yeyunal restricción, y esto lo podemos notar claramente con lo que hay publicado de gastrectomía vertical y banda gástrica, que son cirugías restrictivas, aunque hoy sabemos que la gastrectomía vertical o manga gástrica también tiene un componente metabólico, donde podemos apreciar una remisión al cabo de 2 años que llega casi al 60% en la gastrectomía vertical y en la banda gástrica en el trabajo de Dixon del 56,7%. De manera que todos los trabajos que se produjeron para pacientes con bajo índice de masa corporal aducían la necesidad de tener restricción, pero no tanta restricción. Fíjense, en el trabajo de Kim, que es un de mini gastric bypass, él deja un asa aferente excluida de 200 centímetros, pero enfatiza que el reservorio no puede tener menos de 150 cc para evitar la pérdida de peso excesivo, logrando unos resultados metabólicos medianamente buenos. García Caballero en el 2012 hace énfasis que el reservorio gástrico
de su bypass gástrico en una anastomosis debe tener 100 mililitros o más, con un asa aferente, fíjense, solamente de 100 centímetros, cuando normalmente es de 200 centímetros. Es decir, estos dos autores con esta técnica tenían mucho temor de que los pacientes perdieran exceso de peso. Le pasó a De Paula con la interposición iliar, ya sea derivada o no, hacía una gastrectomía vertical que, como sabemos, tiene una capacidad después de operado de unos 120 o 130 cc. Claro, en el año 2011 hace un comparativo entre obesos leves y no obesos con un reservorio gástrico. Ustedes saben que la técnica de Scopinaro hace una gastrectomía subtotal dejando un estómago más o menos grande, y lo que suele hacer es dejar un canal común muy corto con asa alimentaria de 250 centímetros, de manera que estos pacientes tienen unos cambios metabólicos debido a la malabsorción. Y él concluye en ese estudio lo mismo que pudimos apreciar nosotros en nuestro trabajo del 2011, que es que la respuesta de los pacientes con índice de masa corporal por debajo de 30, la respuesta metabólica es diferente a los pacientes obesos leves. Él tuvo una remisión que iba entre el 50 y el 60%, lo mismo que nos pasó a nosotros en nuestro paper, como veremos más adelante. El otro trabajo que debemos analizar del metaanálisis es el trabajo de Dixon, publicado en el 2013, donde él presenta 103 casos, pero de ellos 22 son con bypass gástrico en IDE-RUX. Dice que el reservorio gástrico es el clásico, pero no dice qué volumen tiene, y pensamos que debe ser un poco mayor que el normal, y estas son las longitudes de las asas. Lo interesante de este trabajo, a pesar de que él no diga cuánto logran de peso al final del primer año de seguimiento, es que encontró tres factores pronósticos muy importantes, que son la duración de la diabetes. A menor tiempo de duración, mejor pronóstico; el nivel del péptido C, a mayor nivel de péptido C preoperatorio, mejor pronóstico; y el índice de masa corporal, a mayor peso y mayor pérdida de peso, mejor pronóstico. Y esto está claramente destacado, como pueden ver en estos tres recuadros en relación a lo que acabamos de mencionar. En el año 2011 publicamos este trabajo con un año de seguimiento, 5 varones y 5 mujeres, con un tiempo de duración promedio de la enfermedad de 5 años, esta longitud de las asas, 100 y 50 centímetros de biliopancreática, con una remisión que llegó al 60%. Hicimos el seguimiento a 5 años, que estamos en discusión para la publicación. Fíjense lo que notamos, que el paciente no pierde mucho peso durante 5 años, mantiene el índice de masa corporal que logró al primer año, alrededor de 23 kilogramos por metro cuadrado. Las glicemias se mantienen alrededor de 100, 110, subió ligeramente algo, pero la hemoglobina glicosilada subió hasta en promedio 7,03%, y solamente quedaron en remisión 30% de los pacientes, es decir, 3 de los 10 pacientes, y eran las pacientes más jóvenes que tenían menos tiempo con la enfermedad. Definitivamente es importante extirpar el fundus gástrico para lograr mejores resultados metabólicos, como podemos ver en este trabajo. Para finalizar, quiero analizar por qué es importante la restricción y la longitud de las asas. En estos comparativos que hicimos entre IDE-RUX y cruce duodenal corto en IDE-RUX con las mismas longitudes de asa, pero cambiado el tamaño del reservorio, fíjense, podemos apreciar que en el grupo de IDE-RUX y en el cruce duodenal el peso final es más o menos similar. Igualmente, el índice de masa corporal, los resultados metabólicos son más o menos similares, manteniendo las mismas longitudes de asa, y la hemoglobina glicosilada, que es parte del resultado metabólico, también igual. Sin embargo, encontramos que la diferencia en la pérdida de peso es estadísticamente significativa, porque los pacientes con bypass gástrico en IDE-RUX, como ustedes saben, tienen un reservorio mucho más pequeño que la gastrectomía vertical,
y entonces estos pacientes pierden muchísimo peso. De manera que pensamos que la gastrectomía vertical con la exclusión vendría a ser la mejor propuesta. Aquí está resumido desde el punto de vista gráfico. Aquí están los resultados metabólicos en la parte superior de la lámina. Aquí están los resultados antropométricos. Fíjense que más o menos la pérdida de peso es similar y los resultados metabólicos son similares. Pudimos apreciar nosotros que efectivamente la gastrectomía vertical tiene un componente metabólico importante, como podemos ver en este trabajo que publicamos en el 2017 en una diabética tipo 1 con antiislotes pancreáticos sumamente elevados. Vino para que le ayudáramos, le explicamos cuáles eran los resultados, pero fíjense, el índice de masa corporal bajó a 20, era una paciente no obesa, y los resultados metabólicos son extraordinarios. La paciente tenía 11,4 hemoglobina glicosilada, le bajó a 5,6%, bajó la glicemia en ayunas de 256 a 115, mejoraron los parámetros del perfil lipídico y bajó la cantidad de insulina que necesitaba la paciente, logrando un excelente control metabólico. Es por esto que nosotros creemos que la gastrectomía vertical con el bypass gástrico, una anastomosis cercano al ángulo de Treitz, es decir, a 200 centímetros, que es la gastrectomía vertical con bypass de una sola anastomosis corta, es decir, a 200 centímetros del ángulo de Treitz o a 150 centímetros del ángulo de Treitz, pudiera ser una excelente técnica. Esto lo propone Sánchez Pernahute cuando describió su técnica en el 2007 y ahora él realmente reconoce que es una técnica multipotencial porque no solamente sirve para los pacientes obesos, sino sirve también para los pacientes no obesos. Nosotros publicamos y presentamos en el Congreso de Nueva York, celebrado en abril del 2017, esta casuística preliminar con 7 pacientes con esta técnica y fíjense los resultados. Al cabo de 18 meses tenemos que habían perdido 14 kilos, bajaron solamente 5 unidades en kilogramos por metro cuadrado, las glicemias estaban por debajo de 110 y la hemoglobina glicosilada por debajo de 5,5. Solamente teníamos 35% de remisión y los otros 4 pacientes habían logrado buenos cambios metabólicos. Para finalizar, queremos decir que no sabemos cuál es el mejor paciente para operar, pero que tenemos algunos criterios en los cuales nos podemos apalancar, que son altos niveles de insulina, una íntima carotidia gruesa, alto índice de OMA, aumento de los triglicéridos, historia familiar positivo, unos niveles de transaminasa 4 o 5 veces su valor, con una circunferencia abdominal alta y igualmente. En conclusión, se necesitan más estudios randomizados, controlados, con mejores niveles de evidencia. Hay que publicar, discutir, mejorar el seguimiento, mejorar los costos. Los estudios randomizados son necesarios para ver si logramos identificar cuál es el paciente que se va a beneficiar de operarse más temprano, para escoger los mejores candidatos y cuál puede ser la cirugía de primera opción en los casos seleccionados. Muchas gracias, muy amable, gracias por su atención.